Hola a todos, con mi compañera Wendy Aguilar y yo Gabriela Jara le vamos a estar hablando de cómo las interacciones transgénicas por germoplasma pueden afectar la evaluación de transgenes. Bien, primeramente tenemos que saber qué es el germoplasma. El germoplasma agrícola se refiere a la reserva genética de plantas cultivadas que poseen una amplia diversidad de características. Por ejemplo, cuando introducimos genes transgénicos en un cultivo utilizando este germoplasma, las interacciones pueden ser complejas. Los genes foráneos pueden modificar las características originales de las plantas, lo que dificulta evaluar adecuadamente los transgenes. Estas alteraciones, por ejemplo, podrían afectar su adaptabilidad, productividad y resistencia a enfermedades. Por lo tanto, es sumamente importante considerar cuidadosamente estas interacciones transgénicas para poder garantizar la eficacia y seguridad de los cultivos genéticamente modificados y mantener la diversidad genética del germoplasma. En este experimento nos enfocaremos en el efecto del transgen de ARN de interferencia ACS6 en diferentes híbridos de maíz y sus correspondientes líneas casi isogénicas. En el experimento se utilizó el maíz de élite del grupo comercial de germoplasma de Corteva, 11 líneas endogámicas no transgénicas y sus contrapartes transgénicas con el evento de ARN interferencia ACS6. Se generaron 124 híbridos para pruebas experimentales cruzando líneas endogámicas de diferentes grupos heteróticos. Para la generación de estos híbridos se realizó el retrocruzamiento en 10 líneas endogámicas para introgredir el evento transgénico. Se realizó la selección de individuos homocigotos para este evento mediante marcadores de ADN. Un nido de 3 híbridos se generó por cada par de líneas endogámicas cruzadas. Recordemos que el nido se refiere a un conjunto de 3 híbridos que se generaron como resultado de cruzar un par de líneas endogámicas específicas. Y en total se crearon 90 híbridos entre grupos heteróticos SS y NSS y 34 entradas adicionales para expandir el germoplasma aprobado. En esta tabla podemos ver el esquema de cruce utilizado para generar híbridos evaluados en este experimento. Las combinaciones híbridas se generaron cruzando líneas endogámicas rígidas, que serían las SS, y líneas endogámicas de tallo no rígido, que serían las NSS. La cigosidad se representa como positivo o negativo para los híbridos hemicigotos, donde el donante transgénico era un SS, y negativo positivo para los híbridos hemicigotos, donde el donante transgénico era un NSS. En los detalles del experimento vemos que los ensayos de campo se realizaron en 11 entornos de los Estados Unidos en los años 2017 y 2018, que incluyen entornos de estrés hídrico y bien irrigados. Se utilizaron parcelas de 2 filas con una población objetivo de 95.000 planchas por hectárea y se siguieron prácticas agronómicas estándar. Como sabemos, el diseño experimental fue un bloque completo aleatorio con réplicas utilizando nidos híbridos y parcelas divididas para diferentes versiones de los híbridos. En esta tabla podemos ver todas las ubicaciones utilizadas en las pruebas experimentales y el tipo de suelo, del estrés hídrico y los resultados. Se llevaron a cabo ensayos de estrés hídricos en Woodland, California y Plainview de Texas, con riego restringido durante la floración, y los ambientes con estrés hídrico experimentaron reducciones de rendimiento del 40 al 60% y un aumento del promedio en el intervalo de seda de 19.4 grados del día de crecimiento en comparación con los ambientes bien regados. Entre los resultados vemos que la estimación de altura de plantas a partir del promedio de 4 plantas por parcela. Día antes de la aparición del polen y la seda se calcularon cuando el 50% de las plantas mostraron estos eventos.
y los días se convirtieron en grados de día de crecimientos en grados Celsius y se calculó el intervalo de seda. Ahora vamos a hablar de la tabla 3 que trata sobre los mejores estimadores lineales imparciales de rendimiento híbrido para las líneas de maíz. Todos los entornos y germoplasma, los híbridos que contienen el transgén en promedio produjeron 0,2 miligramos sobre hectárea más, también presentaron 4 centímetros más de altura y tuvieron un intervalo de antesis a floración estimado de 4 unidades de grado de crecimiento menos en comparación con los híbridos sin el transgén. En el grupo de ambiente bien regado, el transgén no tuvo un efecto significativo sobre el rendimiento, pero sí continuó aumentando la altura de la planta en 5 centímetros más, mientras que en el grupo de ambiente estresado, los híbridos transgénicos rindieron 0,2 miligramos por hectárea más y midieron 3 centímetros más que los híbridos no transgénicos. Ahora, en cuanto a donantes de grupos heteróticos, los híbridos creados a partir de las líneas transgénicas NSS produjeron 0,2 miligramos sobre hectárea más que los híbridos no transgénicos, y los híbridos creados a partir de las líneas transgénicas SS aumentaron el rendimiento en 0,3 miligramos por hectárea en todos los entornos. En todos los entornos, los híbridos transgénicos NSS eran 4 centímetros más altos y los híbridos SS eran 3 centímetros más altos que los no transgénicos. En ambientes bien regados, la altura de la planta fue mayor en los híbridos transgénicos NSS y SS en comparación con los no transgénicos, donde exactamente los híbridos transgénicos SS eran 4 centímetros más altos y los híbridos NSS midieron 6 centímetros más que los no transgénicos. En la 4 vemos el efecto promedio del transgén sobre el rendimiento y la altura de la planta para cada conjunto de pares de líneas. Los números positivos indican que el transgén aumentó el valor de rasgo. Las abreviaturas NSS significan del tallo no rígido y SS del tallo rígido. En la línea NSS1, con el resultado 0,1, vemos que la diferencia entre híbridos transgénicos y no transgénicos dentro de un par de líneas dado no es significativo en el nivel de probabilidad de 0,5. En 5 vemos el efecto promedio del transgén sobre el rendimiento y la altura de la planta de líneas de prueba individuales no transgénicas, en donde cruzó a varios pares de líneas del grupo heterótico opuesto en todos los ambientes y dentro de ambientes de estrés de floración y bien regados. Vemos que los números positivos indican que el transgén aumentó el valor del rasgo y todas las líneas que tengan un signo negativo se refieren a no transgénico, es decir, que la línea no tiene el transgén. Dentro de la columna para cada grupo heterótico, las medias que no comparten una letra minúscula común son significativamente diferentes el nivel de probabilidad de 0,5. Por resultados híbridos, la mayoría de las combinaciones individuales de líneas SS y NSS específicas no mostraron diferencias en el rendimiento entre el rendimiento de los híbridos transgénicos y los no transgénicos en todas las ubicaciones, en ambientes bien regados o en ambientes estresados. Probablemente esto se deba a la pequeña cantidad de puntos de datos para cada combinación. Ahora hablaremos de la discusión, donde hablaremos en primer lugar sobre la escasez de transgenes para rasgos cuantitativos, ya que menos del 1% del área total de cultivos transgénicos se ha dedicado a rasgos cuantitativos como el rendimiento, a pesar de que esto es de suma importancia en la agricultura. Luego hablaremos sobre las interacciones transgénicas por germoplasma. Las interacciones transgénicas con el germoplasma y el ambiente son significativas para rasgos como la altura y el rendimiento en diferentes entornos.
La presencia del transgen que reduce la producción de etileno afecta el rendimiento y los rasgos agronómicos. Centrarse en los efectos promedio de las líneas a través de múltiples combinaciones híbridas aumenta el poder de diferenciar genotipos con efectos transgénicos, ya sean positivos y negativos. Se han investigado nuevos métodos para evaluar los transgenes en un amplio espacio de germoplasma y entornos. En el estudio de los rangos de efectos transgénicos destaca la variabilidad en los efectos transgénicos y advierte sobre la importancia de no basar la evaluación del valor de un transgen en el rendimiento de un solo híbrido. Importancia de múltiples evaluaciones. Un transgen que aparentemente no tiene un efecto positivo en el rendimiento de la mayoría de los híbridos puede tener un impacto significativo en combinaciones híbridas específicas. Y por último, falta de correlación con rendimiento híbrido. La falta de correlación entre los efectos transgénicos y los rendimientos híbridos sugiere que los efectos no se deben simplemente a la mejora de un híbrido de bajo rendimiento. También vemos la optimización de transgenes en la mejora de cultivos, donde el rendimiento de maíz en Estados Unidos crece al 1% anualmente. Luego vemos que la combinación de líneas transgénicas y no transgénicas muestra una distribución similar, destacando la importancia de seleccionar adecuadamente las líneas para evaluar transgenes en rasgos cuantitativos como el rendimiento. También la hipótesis plantea que introducir transgenes tempranamente y seleccionar individuos con fuerte capacidad de combinación de transgenes podría optimizar su valor. Tanto los fenotipos con y sin interacciones significativas pueden beneficiarse, ampliando la reserva de germoplasma y mejorando la comercialización. Por último, vemos los componentes de interacción y futura investigación. Diferentes componentes de interacción fueron identificados en los tres rasgos estudiados: el rendimiento y altura de la planta con interacciones significativas, mientras que el intervalo de seda sin interacciones significativas, por lo que se necesita más investigación para entender la falta de interacciones en el intervalo de seda. También destacamos el riesgo de pasar por alto transgenes valiosos y enfatizamos la importancia de pruebas en muestras grandes y entornos relevantes para evaluar completamente su eficacia y valor en programas de mejora genética. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.